Una preocupación que debemos tener todos es que este fuerte empuje del crecimiento en Estados Unidos, en la medida en que siga forzando reducciones en la tasa de desempleo, en un momento va a comenzar a producir tasas de crecimiento de los salarios en los Estados Unidos un poco más aceleradas. En la medida en que por efectos de esa inflación de costos, por el lado de la nómina, Estados Unidos comienza a registrar aumentos mensuales en el IPC un poquito más pronunciados, no podemos descartar que la Reserva Federal trate de cambiar la pose que hasta ahora ha mantenido con relación a los tipos de interés, los ajustes de los tipos de interés, donde lo ha venido haciendo con cierta gradualidad. En la medida en que la inflación comienza a repuntar en Estados Unidos y a eso se una precios del petróleo ligeramente más altos, uno podría prever que la Fed en Estados Unidos va a ser un poco más agresiva en los procesos de toma de decisiones de ajuste de su tasa principal. Recordemos que esa es la tasa que al final de cuentas sirve de plataforma para todos los bonos que lanzan las empresas y los gobiernos de las economías desarrolladas, pero también de las economías emergentes del mundo. En la medida entonces en que la Fed comience a subir sus tasas un poco más pronunciadas, eso quiere decir que países como República Dominicana, que ya es un asiduo visitante de los mercados de capitales, principalmente del gobierno, el área soberana, podría encontrarse con la mala noticia de tasas de interés que tenga que ofertar en sus bonos, colocaciones de bonos soberanos, ligeramente más pronunciadas que la que había estado pagando en los últimos 3 años, que fue un mercado, digamos, donde la gente pudo llenarse de financiamiento con costos relativamente bajos a tasas fijas. Las tasas nuevas van a seguir siendo fijas, pero probablemente un poco más altas. Eso quiere decir que los refinanciamientos o rollover que haga República Dominicana de bonos que van a vencer y que quisiéramos entonces pagar con nuevos bonos, quizás no lo vamos a poder emitir con tasas tan bajas como hubiésemos querido, quizás más bajas que la que acarreaban los bonos que están venciendo, pero no tan bajas como la que hubiésemos logrado si esto que está dándose en Estados Unidos no se produce. Entonces vamos a tener que tener eso en cuenta de cara a la necesidad de que ponderemos todo, cuándo va a ser entonces el momento en que en República Dominicana vamos a considerar ya como imprescindible, inevitable, sentarnos todos a redefinir el aparato fiscal dominicano para no tener que depender todos los años de un endeudamiento nuevo, no solo para pagar lo viejo que vence, sino para cubrir el desbalance fiscal del sector público, que es significativo todavía, sobre el 4% del Producto Interno Bruto cuando sumamos gobierno, resto del sector público no financiero y Banco Central. Un 4% o más no es favorable a lograr la sostenibilidad de nuestra finanza pública. El otro tema que planteamos en el segmento anterior tiene que ver con la ley de lavado de activos que se aprobó el año pasado en República Dominicana, que ya ha sido promulgada y cuyo reglamento también está en vigencia, y que sin lugar a duda amerita que la analicemos a fondo para evitar que la misma se pueda convertir en una retranca al necesario crecimiento de nuestra economía. En ese sentido, mucha gente ha venido reclamando la necesidad de que, al igual que han hecho países como Brasil, Argentina, México, Colombia, República Dominicana, entre al concierto de naciones latinoamericanas, que de cara a esta mayor necesidad de transparencia de las cuentas privadas y de evitar todo este tráfico de dinero que se origina en actividades ilícitas, narcotráfico, corrupción, etcétera, y que muchas veces puede estar terminando, y ese es el gran temor que siempre ha tenido Estados Unidos,
en actividades ligadas al financiamiento del terrorismo internacional, que nosotros busquemos, de cara a esta necesidad de mayor transparencia, mecanismos que contribuyan a que tanto los agentes públicos como los privados den un salto desde transacciones informales o de la opacidad en que manejan sus cuentas a un escenario de mayor transparencia. Cuando uno lee la ley de lavado de activos, incluso operaciones asociadas a la evasión fiscal pueden derivar en lavado de activos, y a final de cuentas eso va a acarrear privación de libertad si el agente económico es detectado. Por eso es que estos países de la región, principalmente México, Argentina y Brasil, que han sido los líderes de este proceso, han lanzado una serie de legislaciones de amnistía fiscal. En el caso de la República Dominicana, tradicionalmente ha habido mucha aversión a estar reeditando periódicamente estas leyes de amnistía fiscal, porque tienen razón las autoridades de la DGI que hemos tenido en los últimos años, de que las amnistías fiscales tienen el efecto negativo de incurrir en lo que se llama el riesgo moral. Y el riesgo moral consiste en este caso de que si usted cada 2 o 3 años da una amnistía fiscal, usted corre el riesgo de que la gente diga, bueno, entonces déjame esperar, voy a seguir dejando de pagar los impuestos y voy a esperar para cogerme en la amnistía fiscal del año 2090. Entonces estamos en una situación intertemporal donde el agente económico entiende que la decisión óptima en un modelo intertemporal es nunca acogerse a la amnistía fiscal, seguir en la informalidad y acogerse a la amnistía fiscal el día que muere, donde ya prácticamente no tiene nada que hacer. Pero en realidad este es un caso y es una situación que amerita que nos alejemos un poco de esa posición, porque hay algo que ha sucedido, que es esta ley de lavado de activos, que si no la hacemos acompañar de una ley de transparencia o de patrimonios, que podría ser el nombre que finalmente se le confiere a esta legislación, podríamos crear retrancas al crecimiento. Nosotros pensamos que hay espacio para una buena ley de transparencia de patrimonios en República Dominicana que contribuya tanto a que las empresas traten de transparentar sus cuentas y que manejen un solo estado financiero, y que ese estado financiero les sirva como de catapulta a ir luego al mercado de capitales. O sea, uno de los grandes éxitos que podría tener la administración del presidente Danilo Medina con una ley de transparencia patrimonial y que ayude a sincerar estado financiero de las empresas, es si logra sacar a muchas empresas de la demanda de crédito en la banca y las lleva a donde la tiene que llevar, que es a que se financien en el mercado doméstico de capitales como primer trampolín para luego estar preparadas e ir al mercado global de capitales. Nosotros pensamos que las empresas dominicanas, que hay empresas que ya están ready para comenzar a hacer emisiones de bonos corporativos fundamentadas en estados financieros transparentes, pero al mismo tiempo para hacerse parcialmente públicas y abrir una base importante de su base de capital que puedan emitir acciones y que estos puedan ser instrumentos de renta variable en adición a los de tradicional renta fija, que son los bonos corporativos y los bonos soberanos que han estado adquiriendo los fondos de pensiones en nuestro país. Al mismo tiempo, en el caso de las personas físicas, convendría, dado que la DGI está llevando una campaña exitosa de combate a la evasión en el ámbito empresarial y en el ámbito de las personas físicas, convendría darle una oportunidad a muchas personas físicas para que puedan transparentar patrimonio. El problema ahí es definir qué es lo que se quiere, y quizás ese es el punto más complicado. Si prevaleciese un espíritu o un criterio eminentemente fiscalista, donde a cambio de la transparencia del patrimonio se quisiese cobrar una tasa de penalidad relativamente alta, se corre el riesgo de que no sea muy atractivo, de que la gente opte por quedarse en la informalidad independientemente de que asuma el riesgo de ser sometida por lavado de activos.
Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, en el ámbito de la propiedad inmobiliaria, que podría tener un capítulo la ley donde se promueva el hecho de que las empresas, en vez de utilizar valores desfasados que no guardan relación con la realidad, opten por declarar el valor de mercado de las propiedades. Entonces, si usted pone ahí una tasa de penalidad por el cambio en la valoración, que no es culpa suya, sino por un desfase que ha tenido la administración tributaria y el catastro durante décadas en República Dominicana, si usted impone una tasa de penalidad, aunque sea relativamente baja, probablemente va a desincentivar también la declaración del valor correcto. En cuyo caso quizás lo inteligente sería pensar a mediano y largo plazo, o sea, convendría al país que los valores de las propiedades registrados a nivel de la DGI sean los verdaderos, lo cual le permitiría incluso hasta hacer una reevaluación del impuesto a la propiedad en un futuro. Nosotros tenemos un impuesto con una deducción de cierta cantidad de millones de pesos, unos 6 millones de pesos, con una tasa de un 1%. Hay países que tienen también deducciones incluso un poco más bajas, pero lo que hacen es que tienen 3 o 4 tasas para introducir un poco de progresividad en el impuesto a la propiedad inmobiliaria, tasas que van desde un 0,15, un 0,20% y van subiendo escalonadamente como una forma de que el cambio en la valoración no derive en algo realmente insoportable para el contribuyente. Yo pienso que hay una oportunidad de oro para que ganemos transparencia en este año 2018 si el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, Aduana, etcétera, se ponen de acuerdo y logran articular una ley de transparencia patrimonial que sea efectiva, que sea atractiva y que pueda atraer incluso, y esto es algo muy positivo para el Banco Central, atraer capitales de dominicanos que están en el exterior, que podrían ingresar al país, como se vio en el caso de México, como se vio exitosamente también en el caso de Argentina, y que eso contribuyó a mejorar la posición de reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo estimular el desarrollo de sectores y el crecimiento de sectores que, como el de la construcción, son pilares fundamentales para el crecimiento. Dicho sea de paso, el sector de la construcción, el año pasado, 2017, en parte afectado por esta ley de lavado de activos, mostró cierta desaceleración preocupante. Y esta es una economía donde la construcción tiene muchos eslabonamientos con el resto de los sectores económicos. Y convendría, por ejemplo, que esta ley de transparencia presupuestaria derive en una dinamización del sector de la construcción que nos permita alcanzar estas metas de crecimiento de 5,5 o 6% del PIB en el año 2018. Las perspectivas en sentido general, reiteramos, lucen favorables, pero de nosotros dependerá de lo que hagamos en términos de políticas públicas, si le sacamos más o menos provecho a esta oportunidad que nos da la economía global. Hasta la próxima.